Mucha gente cree que Henry Ford inventó el coche. No lo hizo, pero es una creencia errónea muy extendida. Es un homenaje al hombre que logró que poseer un automóvil fuese posible para millones de personas. De su deseo de fabricar coches para las masas, surgió una gran empresa. Pero hay un coche que sobresale por encima del resto. El coche que hizo que todo fuese posible, el Modelo T. Ford nació en 1863 en una granja de Dearborn, en Michigan, en una época de cambios, durante la Guerra de Secesión estadounidense. Mientras la guerra dividía al país, Ford concentró su atención en las máquinas, los motores a vapor y sus posibles combinaciones. Su padre esperaba que le sucediese como granjero, pero Henry odiaba la monotonía de las faenas agrícolas. Cuando tenía 12 años, su padre le llevó de viaje a Detroit en una carreta. Por el camino se encontraron con una locomotora a vapor. Henry empezó a soñar con fabricar una versión más ligera y pequeña de esa máquina para aliviar la carga de trabajo de la granja y reducir el aislamiento del campo. Estudiaba ingeniería en su tiempo libre, y después del instituto entró a trabajar como técnico en la compañía eléctrica Edison de Detroit. Alquiló un garaje en la avenida Bagley de Detroit y empezó a trabajar para hacer su sueño realidad. Sustituyó la energía producida por el vapor por la que generaba la gasolina y empezó a experimentar con motores de combustión interna. No era la primera persona a la que se le había ocurrido dotar de motor de gasolina a los carros. Unos años antes, Daimler y Benz habían fabricado en Alemania los primeros prototipos que funcionaban, y también Panhard en Francia. Pero mientras los demás pioneros tenían como objetivo los ricos, Ford quería fabricar un automóvil rápido y barato. En junio de 1896, Ford abrió por fin las puertas de su garaje y puso en marcha su primer intento de automóvil, el cuatriciclo. Su motor de 4 cilindros estaba colocado sobre un pequeño bastidor de carro. El carro motorizado rodaba sobre unas grandes ruedas con radios de alambre que parecían de bicicleta. Mientras Henry trabajaba para perfeccionar su invento con un radiador, un carburador mejor y mayor potencia, la nueva empresa de automóviles de Detroit le contrató para que diseñase coches experimentales. Desgraciadamente, la empresa fracasó. Entonces Henry decidió concentrar su tiempo y su energía en un coche de carreras. Pensó que unas cuantas victorias le darían renombre y atraerían a socios que financiasen su coche soñado. En 1901, Ford fabricó el Sweepstakes, un trineo de estructura de fresno con ruedas que funcionaba con un enorme motor de 2 cilindros y 8,8 litros. El coche era bastante lento y daba miedo conducirlo. La dirección tenía que corregirse manualmente después de cada giro porque no se había inventado la tecnología que centraba automáticamente las ruedas. Ford y el Sweepstakes ganaron su primera carrera en 1901. Derrotó al principal fabricante de la época, Alexander Winton, que además era el campeón nacional reinante. Su victoria acaparó los titulares de todo el país. En 1903, Ford, la estrella de las carreras, pudo por fin reunir la financiación necesaria para fundar su empresa de automóviles. Para aprovecharse de la fama de su nombre, la llamó Empresa de Automóviles Ford. Unos meses después, la empresa Ford de la calle Mack de Detroit ya estaba fabricando el Modelo A, un coche económico con un motor de 8 caballos. Se recibían más pedidos de los que podía servir. Tras el Modelo A de 1903, Henry se saltó varias letras del alfabeto y lanzó directamente los modelos R y S en 1906.
La fábrica original se le quedó pequeña y tuvo que trasladarse a unas instalaciones mucho mayores en la esquina de las calles Pickett y Bowen de Detroit. Sus coches se vendían, pero Ford no estaba completamente satisfecho con ellos. La mayoría seguían diciendo juguetes de rico. Dijo que quería fabricar un coche para las grandes masas con los mejores materiales posibles y la mejor mano de obra que pudiese contratar, para que cualquier hombre con ingresos decentes pudiera irse de paseo al campo y disfrutar de los grandes placeres de Dios. Aunque Ford estaba convencido de que lo que se demandaba era un coche para el hombre corriente, sus inversores no estaban de acuerdo. Cansado de discutir, compró todas las acciones de la empresa y se hizo con el control total para poder hacer lo que quisiese. Reestructuró la fábrica de la calle Pickett para fabricar un coche nuevo, el modelo T. Reunió a un pequeño equipo de delineantes que trabajaron noche y día en un cuarto de 20 metros cuadrados en la parte de atrás de la fábrica. Para garantizar la confidencialidad, Ford instaló una mesa de dibujo sobre la que esbozar sus ideas a salvo de las miradas indiscretas de la competencia. Se llevó la mecedora de su madre para que le trajera buena suerte. Pasó muchas noches sentado en ella pensando en su coche. Finalmente su sueño se hizo realidad y el modelo T entró en la historia el 1 de octubre de 1908. Ford lo llamó el coche universal y millones de personas lo apodaron cariñosamente el Lisi de hojalata. Muchos dicen que lo llamaron Lisi, diminutivo de lagarto en inglés, porque parecía un reptil ágil y veloz. Recurriendo a un juego de palabras en inglés, otros lo llamaron Flivver, porque decían que se movía tanto que te revolvía el hígado. El Lisi llevaba un motor de 4 cilindros y 20 caballos de potencia. Medía 2,10 metros de altura y pesaba solo 544 kilos. El chasis era ligero y resistente y estaba hecho de aluminio de vanadio. El modelo T no era un coche de carreras. La velocidad máxima que podía alcanzar eran 64 kilómetros por hora, suficiente para las carreteras sin asfaltar de la época. Ford tuvo que aumentar la producción para dar abasto a la demanda. Experimentó con distintas ideas. Dividió el proceso de montaje en tareas sencillas y repetitivas y calculó cuánto tiempo duraba cada fase. Tenía que mejorar la productividad, porque aunque se estaban fabricando 18.000 unidades al año, los pedidos no cesaban de acumularse. Cuando se inauguró la fábrica el día de Año Nuevo de 1910, se la apodó con el sobrenombre del Palacio de Cristal. Era una estructura de casi 300 metros de longitud con amplios ventanales que la recorrían de un extremo a otro. Resultó eficiente y moderna, pero en unos pocos años se quedó también pequeña. En 1913, Henry Ford ya había fabricado 200.000 unidades del Forte. Había sido posible gracias a la primera cadena de montaje móvil. Cada obrero recibía las piezas correspondientes a través de una cinta transportadora, que desempeñaba una función específica con ellas y luego las pasaba a la siguiente etapa del proceso. Ford desarrolló este mecanismo inspirándose en el innovador sistema que empleaba un comerciante de carne de Chicago. Los trozos de carne colgaban de ganchos que recorrían una cadena a lo largo de la cual eran descuartizados en distintas etapas. Ford pensó que si el procedimiento funcionaba para descuartizar una vaca, podía funcionar en sentido inverso para montar un coche. En agosto de 1913 ya estaba en marcha la cadena de montaje de chasis. Los obreros de Ford podían terminar un coche en 93 minutos. Una velocidad asombrosa teniendo en cuenta que la mayoría de fabricantes de coches seguían midiendo los tiempos de producción en días. En 1914, Henry Ford pronunció la famosa frase: "El público puede elegir el color que quiera
siempre que sea negro. La explicación estaba en que el esmalte negro japonés era la única pintura que se secaba lo bastante rápido para la producción en cadena. Henry Ford se mostraba reticente a introducir cambios en su coche soñado. Pensaba que era absolutamente perfecto con la única excepción de alguna pequeña modificación. El precio bajó gracias al desplome de los costes, producto de la eficacia de la producción en cadena y del uso de componentes estandarizados. En ese momento Ford fabricaba casi 300.000 unidades del modelo T al año. El coche se había convertido en un fenómeno. Más de 500.000 de estadounidenses conducían un Lisi de hojalata. La única calle pavimentada en la mayoría de poblaciones era la calle Mayor, que solía ser una calle de ladrillo de un solo carril. Pero después de que Ford construyera el primer tramo de carretera de hormigón, las cosas empezaron a cambiar. Como Ford había esperado, el modelo T sacó a la gente de las granjas y la llevó a las ciudades. Y también sacó a la gente de la ciudad y la llevó al campo. A medida que mejoraban las carreteras, la gente empezó a viajar e irse de vacaciones. El modelo T se utilizaba para viajes de placer. El trabajo en una cadena de producción era aburrido y tedioso. Ford desarrolló un mecanismo para evitar el absentismo y motivar a sus trabajadores. El 5 de enero de 1914 estableció el jornal de $5, unos 3,7 euros, que doblaba el salario mínimo existente. También redujo la jornada laboral de 10 a 8 horas. El anuncio de las medidas provocó disturbios porque miles de trabajadores se presentaron en la fábrica para solicitar uno de esos puestos también pagados. El incremento salarial escandalizó a los editores del New York Times, que creyeron que Ford era socialista. El Wall Street Journal se mostró indignado. Ford se encogió de hombros y dijo que cuanto más ganasen los obreros, más coches podrían comprar. Dijo que si se bajan los salarios se disminuye el número de clientes. Para algunos, Ford era un revolucionario. El modelo T significó una revolución de la vida rural. Sus jornales de $5 supusieron una revolución social y la cadena de producción una revolución industrial. Pero era un revolucionario que se aseguraba de que los obreros que cobraban $5 al día se lo mereciesen. Creó un departamento de sociología para evaluar si los trabajadores sabían utilizar bien sus ingresos y llevaban una vida familiar decente según los valores de la empresa. Los investigadores del departamento le decían a los empleados cómo llevar su casa y cómo manejar las situaciones personales. Al principio los obreros pensaron que este programa les beneficiaba, pero pronto se dieron cuenta de que significaba una intrusión. La gente adoraba el modelo T, pero estaba empezando a perder el respeto por Henry Ford.